Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues ahora continuamos con la última etapa de este curso, metodología de la investigación educativa. Es muy importante, señalar un punto en la investigación. Cuando tenemos un hallazgo que en educación se le conoce como un problema o simplemente lo que encontramos como una situación es el que nos va a llevar precisamente a este análisis y este análisis nos va a permitir observar cómo lo vamos a encontrar. O sea, ¿cuál es el origen? Yo les había comentado que hay una gráfica o un diagrama, Ichigawaka, perdón, en el cual nos lleva precisamente a entender, este, cuál es el origen precisamente de la situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño, una niña, tienen déficit de atención, pues obviamente a partir de qué vamos a investigar. Obviamente tiene que ser una, investigación cualitativa y posiblemente pudiera generarse como una investigación-acción en la que nos permita ser partícipes de esa investigación y generar una posible, ojo con esto, una posible propuesta. Muchas de las veces queremos demeritar situaciones simples como el hecho del maltrato, del bullying. O sea, es obvio que es parte de ese problema emocional y que también genera, pues, aislamiento, simplemente desinterés por el aprendizaje. En fin, hay muchas situaciones en las cuales el estudiante deja de aprender porque al final de cuentas, el proceso cualitativo realmente inicia cuando nosotros observamos las acciones del individuo, niña, niño, ¿sí? Y obviamente lo tenemos que tomar como una situación, como un fenómeno social, como un fenómeno en el aula. Y obviamente de ahí nos vamos al contexto, ¿sí? El contexto donde obviamente nos vamos a ir acercando poco a poco, pero sí debemos de tener cuidado en el sentido de que la Ley General de Educación también tiene sus límites en cuanto al docente. El docente, hasta dónde puede generar se puede decir, esta investigación-acción. Obviamente, si es una investigación para una tesis, para una memoria, tesina, etcétera, etcétera, pues obviamente debe de haber un permiso especial de parte de los padres de familia. En el caso específico de nosotros como investigadores, en el caso de ustedes en la maestría, pues obviamente el tema les permite analizarlo desde los diferentes tipos de investigación, la documental, el mismo, la etnografía, o sea, el tipo de investigación que ya vimos la semana pasada, cómo nosotros vamos a recurrir a este tipo de investigación para poder formular una posibilidad, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento del problema, que sea muy específico, muy delimitado, muy, muy delimitado, ¿sí? Porque si tú le dejas aristas abiertas, o sea, se puede generar problemas de investigación muy grandes y te puede llevar a diferentes contextos, a diferentes acciones. Y no, si tú delimitas el problema, pues obviamente vas a encontrar un hilo conductual, como le llaman algunos investigadores, que te va a permitir darle esa investigación sistemática que te lleva paso a paso. Entonces, cuando tú ya tienes el planteamiento del problema muy bien específico, ahora sí vienes a hacer un análisis, una lectura de la realidad. Esta lectura de la realidad es la que te va a permitir
generar tu principal diagnóstico. Ya cuando tengas el diagnóstico, ahora sí, vamos a tratar de responder cuestionamientos. Y la primera es tu pregunta de investigación. Ya tienes el planteamiento del problema. Ahora viene la pregunta de investigación. ¿Qué quieres hacer con el tema? Y obviamente estos posibles vacíos de conocimiento que tengas, pues te van a permitir explorar en algunas otras, en algunos otros rubros. Eh, ¿Qué es qué es lo que más nos limita? Déjenme presentarles una diapositiva o unas diapositivas donde vamos a encontrar precisamente, a ver, permítanme, ahí está. Dice, el muestreo cualitativo es algo deliberado y estratégico, ¿cierto o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elegir el muestreo, ¿sí? Vamos a elegir cuál es el muestreo. O sea, el muestreo no quiere decir que voy a elegir a las personas que voy a preguntar. No, 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 no. La misma palabra lo dice, es una muestra. Y es una muestra, deliberada en el sentido del porcentaje. Un 10%, un 20%, un 50%. Y obviamente estas personas elegidas o este fenómeno elegido, pues es el que esperamos nos permita que aporten información valiosa, ¿no? Que puede ser fuentes primarias, fuentes secundarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, como lo dice la misma investigación cualitativa, no busca cantidades. O sea, no buscamos cantidades para poder cuantificar, no, busca profundidad en la información, o sea, que nos lleve a entender la parte sociológica, la parte antropológica, la parte psicológica, o sea, hacia dónde nos lleva precisamente es este muestreo, ¿no? Y obviamente, pues obviamente vamos a esperar que estos significativos o estos significados sean totalmente objetivos. Eh, ¿Qué tipo de técnicas podemos o debemos escoger? Obviamente, puede ser cualquier forma que tú quieras. Aquí al principio dice concretamente, tiene que ser deliberado, pero obviamente tú ya elegiste un cómo, ¿no? ¿Qué técnicas vamos a encontrar? Y obviamente, eh, como lo mencionábamos también, el tamaño. El tamaño, pues, es importante. Cuando tú ya tienes tus datos obtenidos en esta recolección, pues ahora sí viene el análisis, ¿no? Vamos a suponer que de 100 personas que entrevistaste, pues te contestaron el 70% situaciones en las que tu análisis te deja entrever respuestas que no esperabas. Y dices aquí, híjole, yo esperaba que me contestaran esto, yo esperaba que se diera esto. Y probablemente en ese análisis cualitativo, pues no era realmente lo que esperábamos y nos pudiera dar una sorpresa o bien a la inversa. Algo que tú ya esperabas y obviamente el análisis te va a permitir generar esa identificación objetiva de las respuestas o del resultado, ¿no? Y obviamente hay que elegir muy bien y hay que identificar sobre todo qué tipo de respuestas estás cualificando, ¿sí? El sí, no, tal vez, nunca, o sea, en una lista de cotejo que tú vas a generar, obviamente vas a decir, híjole.
Yo esperaba esta situación, pero no la esperaba de esta dimensión. O sea, era muy grande la situación. Por ejemplo, una niña que falta mucho a la escuela y que tú la ves muy campante en la calle, pues lo primero que puedes decir es que es muy floja, ¿no? Es muy floja y se levanta tarde y no va a la escuela. Bueno, ese es el prejuicio que tenemos nosotros, pero ya cuando te adentras, obviamente son niñas, con una forma de ser que ocultan esas emociones y posiblemente esté cuidando a sus hermanitos, posiblemente la mamá ya no la quiere dejar ir a la escuela y la mandó a la tienda. O sea, infinidad de circunstancias en las cuales pues es importante no prejuzgar al por qué, sino más bien ahí es un hallazgo y tenemos que ir al punto donde el por qué está faltando a la escuela. Y ahí estás identificando precisamente tus categorías y también cuáles son los temas centrales que tú estás tratando de generalizar, ¿no? Porque acuérdate que también tenemos patrones de las familias. O sea, ¿cuántas familias hay de que la escuela no vale gorro, nada, ni vayas, ya para qué vas? Y se genera un patrón emocional en ese sentido, ¿no? Que dices, no, pues es que no les gusta la escuela. Pero luego vienen aquellos que rompen esquemas y que si toda la familia no les gusta ir a la escuela, pero hay una niña o un niño que sí les gusta ir a la escuela, rompen precisamente esos patrones. Y ahí es cuando tú entiendes que cada hallazgo pues es totalmente diferente a los 50 que posiblemente ya te hayas topado, ¿no? Y esto te permite construir tu propia interpretación del fenómeno al cual tú estás analizando, ¿no? Obviamente, pues no solamente es la respuesta que obtuviste, no, es todas las respuestas que obtuviste y obviamente hay un análisis profundo, recomendado, un análisis profundo del porqué de las situaciones. O sea, no nada más es sí, no, no sé. Y ya, pues es que me dijo que no sabía. ¿Pero por qué? O sea, no te quiere contestar o tienes que ser muy, muy objetivo, porque si lo dejas a la subjetividad, pues de ahí no vas a pasar. Y el hallazgo se va a quedar ahí inconcluso y tu informe pues va a quedar ambiguo, totalmente muy ambiguo. Y obviamente buscamos generar una información, pudiera ser reflexiva, a través de validar, a través de una triangulación. ¿Cómo se da esto? Bueno, supongásemos que tú estás investigando en la escuela de la niña, que supuestamente ella falta mucho a esa escuela. Pero vas con el profesor y él simplemente te va a decir, pues a mí me dice que no quiere venir. Y pues yo ya lo doy como un hecho, ¿no? Que la niña no le gusta venir. Bueno, pero esa es la parte que te están informando a ti. Y en esta triangulación viene la subjetividad, porque eso es lo que a él le están diciendo. Pero ¿qué pasa acá en el seno familiar? ¿Qué pasa con la niña? ¿Qué pasa por su pensamiento? ¿Qué pasa por su interés? O sea, si se fijan, hay una inmensa bola de nieve de información. Y esta puede ir creciendo cada día si nosotros no estructuramos bien nuestra investigación. Entonces, sí es importante, pues, que nuestro proceso de investigación hacia el fenómeno que estás buscando, pues te lleve concretamente al punto de investigación. Hay otro tipo, ¿no? Que es el diseño del proceso. O sea, los diseños pues te permiten estructurar, ¿sí? Y para esto ya habíamos visto la etnografía, pero también existe la fenomenología, que es el análisis de experiencias de la persona investigada, del individuo o del objeto de estudio, como le quieran llamar. Yo le llamo objeto de estudio. Este objeto de estudio, pues obviamente, ¿qué es lo que ha vivido él? Por ejemplo, si entrevistas a la niña, pues a lo mejor la niña también te va a decir a su conveniencia el por qué no va a la escuela o el por qué falta a la escuela, ¿no? O sea, y te contestas.
Bueno, es que la niña me dijo que porque no le gustaba la escuela. Bueno, eso es lo que ella contestó. Posiblemente está muy bien amaestrada por la mamá y el papá que le digan, y si te preguntan, diles que no te gusta. Y si te preguntan, dile que no querías, que no te levantaste, que te quedaste dormida. O sea, pero en realidad, ¿cuál es el trasfondo de esta situación? ¿Verdad? Esto es parte de la fenomenología. Y luego viene la teoría fundamentada, que obviamente es la construcción de teorías a través de algo ya comprobado o algo ya estudiado sistemáticamente, pero a través de una comparación posiblemente con otras situaciones como es la misma etnografía. El estudio de caso en este diseño del proceso, obviamente, dicen que es uno de los pues más recomendados en el caso de que es una niña, en este caso un particular. En este caso quedaría perfectamente el estudio de caso. ¿Por qué? Porque vas a investigar directamente la situación de la niña o el niño, en este caso la niña, que vas a ir detallando poco a poco y aquí es donde entra precisamente ese diagrama Ichiwaka, así se llama el diagrama, donde vas a ir como que tejiendo, ¿no? Vas a ir tejiendo una telaraña hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llega un punto donde dice aquí, es que mi mamá no tenía para darme, ok, ya tienes un punto de referencia. Su mamá no le daba dinero, ok, y luego te sigues yendo para atrás y descubres que todo va relacionado en que la mamá no tenía, en que la mamá le dijo que se quedara, en que la mamá, o sea, ahí el problema es la mamá. O sea, ahí el problema es la mamá. ¿Por qué? Porque en ese análisis sistemático hacia la inversa, pues te está da la razón de que la mamá es la que le está generando ese obstáculo para asistir a la escuela. Eh, ¿Por qué la narrativa no quedaría en este caso? ¿Por qué no? Porque son interpretaciones y la verdad es que pues no hay como detallar el hallazgo, el fenómeno en el aula, ¿no? Entonces aquí sí es importante pues más ir más allá. Entonces, cada uno de estos diseños pues te permite analizar qué quiero saber. Entonces, para este caso en particular, yo recomiendo totalmente el estudio de caso, porque posteriormente tendrás que mencionar cuáles son los resultados, ¿sí? Y tendrás que describirlo en ese análisis del resultado, ¿no? Tendrás que describirlo mediante un informe. Y este reporte, obviamente, tiene que llevar una situación muy específica. Esto encontramos y fuimos analizando punto por punto, bla, 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 y te lleva a encontrar esta situación. Entonces, este proceso, la verdad es que en la metodología de la investigación educativa es con muchos obstáculos. Número uno, habría que analizar qué nos dice la Ley General de Educación como maestros, hasta dónde nos permite involucrarnos. Porque ustedes saben que cuando hay un problema, lo primero que tenemos que hacer es decirle al director, directora, tenemos este problema. De ahí en adelante, el director es el que se encarga de la situación. Cuando es un problema de académico, pues obviamente se va a USAER, pero cuando es un problema social, psicológico, pues obviamente se le da a conocer al director y el director determina si se va a USAER o se va más para arriba. Pero sí es importante recalcarlo, ¿no? Como investigadores educativos, sí nos genera ciertos límites la investigación. Obviamente, al momento de hacer el reporte tienes que describir el contexto, ¿eh? O sea, ¿y esto dónde lo vas a encontrar? Pues el contexto lo vas a encontrar en tu diagnóstico que hiciste. Y obviamente las citas, ahora sí que, ¿quiénes fueron tus fuentes primarias? ¿Quiénes fueron tus fuentes secundarias? Si transcribiste alguna teoría
no sé, psicológica de Freud, o si te fuiste a alguna parte de la cuestión educativa con, puede ser Piaget, Roosevelt, el mismo Freire, o sea, no sé, o sea, cualquier tema, si tú describiste algo, tienes que tener estas citas, bibliográficas o bien las citas textuales, ¿no? Como es el caso de la mamá, del papá, no sé, de los maestros, o sea, de quien te haya generado esta información. ¿Por qué? Porque tienes que dar a conocer cuáles son tus fuentes. Y obviamente generar esa explicación interpretativa. ¿Qué fue lo que tú interpretaste con toda esta información? Y posiblemente te digan, es que no era tal como usted lo está describiendo. Ah, bueno, dígame, ¿cómo cree usted que era? Ah, bueno, así, así. Ah, entonces lo vuelves a rediseñar y ahora sí, aquí está mi reporte. La mamá me decía que a la niña no le gustaba la escuela y la niña me corroboraba esta situación porque ella me decía, es que mi mamá me dice que me levante temprano, pero me da mucha flojera. Hay poco interés por la escuela en este caso. O sea, ustedes, si ustedes se fijan, pues realmente es la interpretación que nosotros le dimos a esta situación. Y obviamente tenemos que generar códigos en los cuales pues tenemos que relacionar dentro de estos códigos estas interpretaciones, ¿no? Para poder generar como que una lista de cotejos, pero donde interpretes lo que quieres decirle al lector. Y por último, pues obviamente tenemos que incluir una reflexión por parte de quien está investigando para, pues obviamente mostrar tu presencia, tu identidad como investigador. Y obviamente tienes que tener rubros muy específicos como son la ética, la transparencia 100% en la información. O sea, ¿te permitieron hablar de esto? Sí, lo escribo. ¿No te permitieron? No lo escribo. ¿Por qué? Porque eso es precisamente la investigación. O sea, hasta dónde te permiten escribir y hasta dónde no te permiten escribir. ¿Qué te permiten analizar y qué no te permiten analizar? O sea, estos son problemas que nos vamos a topar en la investigación y obviamente, pues lo que nos genera que la gente pues, realmente confíe en el resultado. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros estamos buscando en una investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Planteamiento de tu problema. Este es mi problema. Este es mi diagnóstico. A partir del diagnóstico, pues obviamente empiezas a desarrollar una pequeña introducción de lo que tú vas a investigar. Y luego ya viene esa elección del tipo de personas que vas a investigar, que es el muestreo, obviamente. Y después, obviamente, vienen ya el tipo más bien dicho, las técnicas que vas a generar a través de qué, el tamaño de la muestra, sobre todo, la técnica de recolección. Puede ser, acuérdense que son entrevistas, observaciones, diarios de campo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya viene el tipo de preguntas que vas a hacer, ¿no? O sea, o bien, si es observación, pues obviamente es eso, ¿no? ¿Qué ruta vas a seguir? Y pues el análisis de la persona que va a investigar, que acuérdense que puede ser, no, no, perdón, no puede ser, es inductivo, ¿sí? El análisis cualitativo, acuérdense que es inductivo y obviamente eso nos permite ir poco a poco recolectando esta información y obviamente pues tiene que tener, como lo dije hace ratito, tiene que tener esa codificación de entendimiento. ¿Cómo lo voy a codificar para que el lector entienda lo que voy a describir, pero sobre todo, cómo lo voy a ir generando, ¿no?
cómo lo voy a ir mencionando poco a poco. Y obviamente este diseño nos va a permitir orientar a la recolección de datos, pero sobre todo la interacción con los participantes. ¿Por qué? Porque, pues acuérdense que son las primeras fuentes, segundas fuentes, fuentes primarias o fuentes secundarias, como le quieran llamar, pero sí es importante esta parte, ¿no? Y cuando ya termine todo esto, el reporte debe de ser ético, ético, mil veces ético, sobre todo transparente, o sea, que no queden como que al aire, como que, ay, es que yo creía, es que, no, o sea, transparente 100%, comprensible para el lector, comprensible y obviamente coherente con lo que andamos buscando. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Es importante comentar que nosotros cuando hacemos una investigación, pues debe de ser de acuerdo a un fenómeno. En el caso de la investigación educativa, sí es muy, debemos de decirlo con todas las letras, es muy delicado, muy delicado, tener eh, una información que nos diga que no, nosotros no conseguimos un permiso, que la persona entrevistada no nos dio la autorización, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pues aquí se las dejo, ¿no? Aquí se los dejo de tarea porque sí es importante que ustedes tengan en consideración que no cualquiera puede hacer una investigación educativa, sobre todo cuando se trata de un fenómeno psicológico, maltrato infantil, drogas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues yo aquí los dejo. Me dio un gusto, un placer trabajar con ustedes. El próximo sábado estará en la página, estará el examen. Ya ahorita les mando una encuesta, sea que sea a la igual 10:40 iniciamos y 11:40 terminamos. Será una serie de preguntas en las que ustedes pues obviamente tendrán que responder ese examen en ese tiempo y pues ya lo canalizamos al final. Que tengan un feliz inicio de semana, de mes y último mes del año. Estamos al pendiente. Muchas gracias y cuídense.